¿Qué es la mecánica? La mecánica es la parte de la física que estudia los movimientos. Estudia el por qué y el cómo. La descripción del movimiento como tal y el cómo se produce, ¿sí? Y el por qué se produce. La descripción del movimiento en mecánica la da la cinemática, la parte que se llama cinemática. Puse mal el acento. Y la explicación de por qué se produce, de cómo se produce, el cómo se produce, la da la dinámica. Siempre se empieza por cinemática, porque son los conceptos básicos en física. En cinemática vamos a tener la velocidad, la aceleración, la cantidad de movimiento. En la parte dinámica es la parte de fuerzas. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es el cambio de la posición de un objeto. ¿Sí? Un objeto para pasar de una posición a otra se tiene que mover. El cambio de la posición es el movimiento. Por ejemplo, yo estoy acá parado, acá dentro de esta habitación, estoy mirando para afuera, veo que pasa un auto y veo que cambia de posición. El decir que lo veo pasar significa que cambia de posición. Eso es el movimiento. O sea que, teniendo en cuenta esa definición, si yo estoy adentro de un auto viajando en Panamericana y veo que los árboles se mueven hacia atrás, o los edificios, porque en Panamericana no hay árboles, ¿es correcto decir que los árboles se mueven y yo estoy quieto? Sí, porque desde mi sistema de referencia, desde donde yo lo estoy observando, cumple con la definición de movimiento, que es cambio de posición. Entonces el movimiento es el cambio de posición. Cambio de posición. Algo importante es que esta letra delta, ese es el símbolo delta, significa cambio o variación. ¿Sí? Cambio o variación. ¿Y qué se entiende como variación? Y bueno, variación es un instante final menos un inicial. Por ejemplo, ¿qué variación de velocidad tengo si yo venía a 100 km por hora y acelero y voy a 200 km por hora? ¿Qué variación hay? ¿Qué cambio hay? Sabemos que la respuesta es 100. De 100 km por hora a 200 km por hora, ¿cuánto aumenté la velocidad? Sabemos que el cambio de velocidad fue de 100 km por hora. ¿Pero qué operación mental hicimos? Y bueno, finalmente llegué a tener 200 km por hora. Inicialmente iba a 100 km por hora. ¿Cuál es el cambio? Y bueno, la velocidad final menos la inicial. Entonces siempre que hablemos de cambio, de variación, siempre es algo final menos algo inicial. Bueno, la velocidad, justamente. Oh, un segundito. Me salió fea la Z, pero quería decirles, la velocidad, aunque cotidianamente usemos que
como si fueran el mismo término. La velocidad no es lo mismo que la rapidez en física, no es lo mismo que la rapidez. La rapidez es lo que mide un velocímetro, es solo el número y su unidad. Y la velocidad es vectorial, además me dice hacia dónde estoy yendo. Tiene módulo la velocidad y tiene un sentido. Y una dirección. Y la rapidez es solo el módulo de la velocidad. Por ejemplo, si yo hablo de rapidez con la que quiero viajar hacia Retiro y digo, bueno, la rapidez es 100 km por hora. Listo, eso es la rapidez. Es el número y su unidad. La velocidad, necesito algo más para decir la velocidad. Necesito indicar su dirección y su sentido. La dirección es la recta que contiene al vector. Por ejemplo, si yo viajo a Retiro en Panamericana, la dirección es Panamericana. Por eso cuando se da una dirección de un domicilio, se dice la calle, porque es la recta que contiene al vector velocidad. Entonces, para indicar el vector velocidad necesito indicar la dirección y el sentido. Voy a 100 km por hora, indico el módulo, 100 km por hora. Por Panamericana, indico la dirección. Y hacia Retiro, indico el sentido. ¿Sí? Porque puedo ir por Panamericana hacia Retiro o hacia Escobar. Entonces indico el sentido además. Y ahí está completo el dato de velocidad. Pero si no, si yo solo digo estoy viajando a 100 km por hora, eso es rapidez, que en realidad es lo que mide un velocímetro. Un velocímetro, cuando testea, no mide para dónde va el auto, ni sobre qué calle, no mide en qué dirección ni en qué sentido va el auto, solamente mide 80 km por hora, 100 km por hora, 2 metros sobre segundos. Puede medir la unidad con su... el número con su unidad, con su... sí, con su unidad, está bien dicho. Número 3. Entonces, vamos a hablar el concepto que usamos, que es el concepto de velocidad media, ¿sí? ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media es el cambio de posición en un determinado tiempo, ¿sí? Esta información igual está toda en el libro, pero es el cambio de una posición, la posición de un objeto en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, 100 metros, si yo estaba en mi casa y camino una cuadra, recorrí 100 metros, el cambio de posición, y por ejemplo lo hice en 5 segundos. ¿Cuánto es que vale la velocidad? Y bueno, esto es un cociente, simplemente tengo que hacer la división. La velocidad es 20 metros sobre segundo. Metros sobre segundo.
Las unidades de velocidad es lo que se llamaba una unidad derivada. Si leen el archivo de la primera clase sobre unidades y magnitudes, las derivadas son las que vienen de otras unidades. La unidad de velocidad, que es metros sobre segundo en el sistema internacional, viene de las unidades de posición y de tiempo, por eso es una unidad derivada. Incluye una operación, un cociente entre medio. Entonces, ¿en qué otras unidades puedo medir la velocidad? Cuando yo coloco corchete en física, estoy hablando de las unidades de esa magnitud. ¿En qué otras unidades puedo medir la velocidad? Bueno, en unidades de posición y en unidades de tiempo. Por ejemplo, metros y segundo, kilómetros y hora, centímetros y segundo, ¿sí? Esos son todos ejemplos de unidades de velocidad. Ahora hay una magnitud que también mide el cambio de velocidad, porque la velocidad no siempre vale lo mismo. Me quedé corto. Y es la aceleración. La aceleración mide el cambio de la velocidad en un determinado tiempo, no el cambio de posición, el cambio de la velocidad. Cuando aceleramos, cambiamos la velocidad. Es un concepto cotidiano, pero bueno, hay que traerlo. Y lo represento con la letra A minúscula. Cambio de la velocidad en un determinado tiempo o variación de tiempo. ¿Y en qué unidades la puedo medir a la aceleración? Y la puedo medir en unidades de velocidad divididas unidades de tiempo. ¿Sí? ¿En qué unidad la mido? Por ejemplo, metros sobre segundo de velocidad dividido segundo en el sistema internacional, kilómetros por hora dividido hora, centímetros sobre segundo dividido segundo. Entonces resulta que la puedo medir en metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros por hora al cuadrado y centímetro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Estas son unidades de velocidad. De aceleración, perdón. Unidades de aceleración. Se me mezclan las palabras. Por eso es que van a ver que la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Porque es una aceleración, no es una fuerza. La gravedad es una aceleración. Eso es muy importante. Entonces, estaba revisando un cuadernito que tengo acá. Y me anoté algunas cositas para no olvidarme. Unos detalles para que puedan entender todo esto. Entonces, si yo tengo una velocidad de 105 metros sobre segundo, esta es enorme esta velocidad, ¿cómo se lee esto? ¿Qué significa que voy a una velocidad de 105 metros sobre segundo?
o una rapidez de 105 metros sobre segundo. Porque escrito así está muy lindo, pero ¿qué significa 105 metros sobre segundo? Bueno, significa que recorro 105 metros en un segundo. Eso significa. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo recuerdo de las clases de matemática, esto es 105 metros sobre segundo. Cuando en el denominador no escribo nada, es un 1. El denominador. Cuando no escribimos nada abajo, en una fracción, el denominador es un 1. Entonces significa que en un segundo recorro 105 metros. Eso significa, así se lee. Entonces, si voy a una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, aceleración 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué significa? Bueno, recuerden que estoy dividiendo unidad de velocidad sobre unidad de tiempo. Esto significa que en un segundo mi velocidad cambió 10 metros sobre segundos. ¿Sí? Así es que se lee, así es que se entiende la unidad. Si se trata de una velocidad, en un segundo, por en este ejemplo, recorrí 105 metros. Eso es lo que me está diciendo. Pero acá, en una aceleración, significa que en un segundo mi velocidad cambió 10 metros sobre segundo. Por ejemplo, otro ejemplo más. Si voy a una velocidad de 82 kilómetros por hora, esto significa, puedo escribirlo así, que recorrí 82 kilómetros en una hora, o lo escribo al revés, que en una hora recorro 82 kilómetros. Eso significa la unidad. Ahora vamos a seguir. Vamos a ver un poco algunos detalles de la caída libre y un poquito de introducción al tiro oblicuo para que lo entiendan un poco.